En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Nuevamente saludo a todos los oyentes de Colmundo Radio, quienes nos oyen por medio de sus diferentes estaciones, en toda nuestra programación en Casa con Dios, en todo Colombia. Continuemos con nuestra serie, Parábolas. Continuamos con Marcos 4. Marcos 4, de ahí hemos extraído dos parábolas. Con hoy sería la tercera, o la tercera parábola. Esta vez, aquella parábola, una pequeña parábola, al menos corta, quiero decir, pero a la cual podemos extraer tanta riqueza. La semilla de mostaza. Marcos capítulo 4, a partir del versículo 30, dice así. Decía también Jesús: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Aquí quisiera detenerme un poco aquí. ¿Por qué? Mire lo que dice. El reino de Dios. ¿A qué compararemos? ¿Qué puede ser semejante? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podemos comparar? Miren que aquí aparece. ¿A qué semejante? Semejanza. Comparación. Y luego dice el versículo 31, ¿cómo? Es como el grano de mostaza. En algunas parábolas hemos visto que el reino de los cielos, que es otro término que ahí me menciona, es como un hombre que yéndose lejos. Entonces el reino de los cielos es como todo aquello que envuelve la parábola. Pero aquí específicamente, de una manera muy concreta, me dice que el reino de Dios es como el grano de mostaza. Y el grano de mostaza es el centro de esta parábola. ¿Cómo es el reino de Dios? Es aquel grano de mostaza, como el grano de mostaza. Cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero ella obviamente va creciendo. Ahora, seguramente aquí muchos dirán, miren, pues seguramente especialistas en botánica van a decir, no, el grano de mostaza obviamente que no es la semilla más pequeña aquí en la tierra, Jimmy. Hay muchas más y seguramente aquí me pueden sacar pues a relucir varias de ellas. Esto no es un tema de botánica, ni de agricultura, ni de genética. El Señor ilustraba de acuerdo a lo que la gente conocía en su momento dentro del entorno en el cual Él lo compartía. ¿Qué tal que Él hubiera hablado de un grano que es sumamente pequeño, pero que ellos no tienen idea de qué se trata? Pues la enseñanza no les llegaría a ellos. Siempre es bueno aclarar ese punto. Todos los elementos que el Señor emplea en sus parábolas son aquellos los cuales la gente puede entender, puede digerir fácilmente. Por eso hoy, por cierto, la gente no sabe entender fácilmente, porque hablan un lenguaje el cual la gente no les entiende en lo más mínimo, por favor. Pero ellos entendían esto, lo entendían claramente, porque ellos se familiarizaban con aquel grano de mostaza que para el entorno en el cual se encontraba era la más pequeña de todas las semillas en esa tierra. Versículo 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Echa grandes ramas. ¿Recuerdan aquella bendición de Jacob sobre José? Esta historia de José, por cierto, la compartimos en otro de nuestros programas. ¿En cuál? Teoterapia y meditación, por cierto. A ello dedicamos 35 programas.
rama fructífera es José, recordemos esto. Echa grandes ramas, pero esa rama es fructífera. Cuando crece esa semilla, la palabra de Dios permite que yo crezca y se van echando estas ramas. Mi rama es pequeña cuando la palabra de Dios es pequeña en mi vida. Pero mi rama es grande, mi vida va creciendo, es cuando la palabra de Dios es permanente en mi vida. Prevalece, como lo vimos ayer en la parábola. También aquí hemos venido hablando de parábolas. La parábola que está aquí mismo en Marcos 4, por cierto, un poco más arriba, inmediatamente arriba de esta parábola, que es la parábola de la semilla y el crecimiento. No olvidemos que los pámpanos son los que llevan fruto, pero separados de la vid, nada pueden hacer. Pero también, ¿qué me dice? Que van creciendo de tal manera que echan grandes ramas, luego crean moradas sobre las ramas. Sobre las ramas se puede morar, pero también bajo las ramas dan sombra. El Señor nos hablaba también, haciendo alusión al grano de mostaza, cuando hablaba acerca de la fe. Recordemos este pasaje de Mateo 17. Vamos allá también. Me habla de la fe como un grano de mostaza. Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? Había por ahí un joven que fue llevado ahí por su familiar, por su padre. Estaba allí, pues, en un estado el cual no podían comprender. Podemos resumirlo, endemoniado. Y entonces los discípulos oraron por él. E hicieron todo lo posible. Emplearon todas las fórmulas que habían aprendido de Jesús. Pero antes se ponía peor. Y entonces le dicen: Señor, hemos hecho todo lo posible, pero nada ha pasado. Y su papá también estaba desesperado. ¿Qué dice el Señor? Generación incrédula y perversa. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a aquellos que están alrededor. Este pasaje, por cierto, lo hemos compartido en un pasado. Pero quisiera profundizarlo porque seguramente esto también creó inquietudes. Y es necesario profundizar más aún todavía. Miren que cada vez que lo vemos, aprendemos algo nuevo. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién le está diciendo? ¿Hasta cuándo he de soportar a esta gente endemoniada? No, a ustedes. Generación. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de esa serie de generación? Aquí también en este espacio, por cierto. Es una generación incrédula, perversa. ¿Cuál? ¿El endemoniado? No, la gente que está alrededor. Y ahí le está diciendo a los discípulos, primordialmente, a todos que están ahí alrededor, principalmente aquellos que se dicen cristianos, ya adoptándolo para nosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Mostrándole que esto no se trata de fórmulas. Tráiganme acá al joven. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, que estaba bien el joven. Él salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Sanidad sobre él. Vinieron los discípulos a Jesús aparte, ya de manera personal. Bueno, Señor, aquí aparte, aquí a solas, pues, porque ahí en público como que fuiste muy duro con nosotros. A ver, aquí entre nos, aquí, pues más privadamente. No, qué vergüenza que dirá la gente. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Cuéntanos. Jesús les dice allí, apartado del resto, por vuestra poca fe. Nuevamente, ¿en quién se centra? En los discípulos. Generación incrédula, perversa. ¿Hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo eso soportar? Pero Él tiene misericordia con aquel muchacho, con aquel joven.
Y es sano. Así finaliza. Desde aquel momento fue sano. Totalmente. Por vuestra poca fe. ¿Cuál fue? ¿La del muchacho? ¿La del papá? No, la de ustedes. Vuestra, porque estaban aparte, era de ellos. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tú eres fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza, al cual hace esta alusión esta parábola, ahí en Marcos 4, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Finaliza, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces muchos dicen, bueno, ¿a qué género se está refiriendo? Sí. Bueno, la oración y el ayuno, necesario obviamente, para llevar liberación y sanidad, como aquel muchacho y demás. Pero no olvidemos al principio, generación increíble y perversa. Generación. ¿A quién se está refiriendo arriba? De generación increíble y perversa. A los discípulos, hablemoslo claro. A los que dicen ser cristianos. Que son cristianos, pero la incredulidad sigue en sus vidas. La perversidad aún está en sus vidas, ahí en sus corazones. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El de la incredulidad. Algunos dicen inmediatamente, pero se está refiriendo a este personaje, Jimmy. Veamos el contexto nuevamente. Miremos muy bien este contexto. Nuevamente miremos y examinemos. Oh generación incrédula y perversa. ¿A quienes Dios no soporta? ¿Al endemoniado? No, a la generación incrédula y perversa que están ahí. ¿Por qué? Por su poca fe, porque son incrédulos. ¿A quién se está refiriendo cuando dice hasta cuándo de estar con vosotros? Y a renglón seguido le dice, traédmelo acá. Es que hasta cuándo de estar con vosotros, y lo primero que el Señor hace es, yo quiero estar con este muchacho. No se está refiriendo al muchacho. No. Tuvo misericordia de él. Repréndenos Jesús a él, no lo reprende al muchacho. Es al demonio que lo tenía poseído, el cual salió el muchacho y este quedó sano desde aquella hora. ¿A quién está hablando ellos ahora? ¿Contra quién se va el Señor? Hablemoslo claro. Por vuestra poca fe nuevamente. ¿Por qué no pudieron? Dice, por vuestra poca fe. Esa es la razón, por vuestra poca fe. Entonces, cuando dice, este género no sale sino con oración y ayuno, también se está refiriendo a ellos. Mire lo que dice, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Algunos dirán, porque les faltó oración y ayuno. Bueno, sí, no me cabe la menor duda que es así. Pero concretamente el Señor se centra y dice, por vuestra poca fe. Y con esto, nuevamente reiteramos lo mismo. Generación incrédula y perversa, este género no sale. No solamente, miren que aquí nos centramos sí, hay que sacar los demonios de aquí y de allá. Sí, bueno, pero realmente el problema no es ese. ¿El problema cuál es? El problema no se centra en estos muchachos. El problema que hay en el mundo no son este tipo de jóvenes, este tipo de muchachos. ¿El problema cuál es? El problema son aquellos hijos de Dios, incrédulos y perversos. Ese es el problema, que no hay fe, por vuestra poca fe. Mucha gente entonces, ¿a quién responde? A nuestros jóvenes que son irresponsables, esta generación que es mal, bueno, todo lo que ustedes quieran, malagradecida, lo que sea. A ellos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Qué es lo que dice? Por vuestra poca fe. Dice. Esa es esta generación. Pero volviendo al grano de mostaza. Mi fe es, si fuera así sea como un grano de mostaza, miren lo que puede hacer. Me lo ilustra muy claramente. Como aquel grano de mostaza, del cual me habla, por cierto, también Marcos 4, o me emplea ese mismo término, que va creciendo. Así mi fe debe ir creciendo cada vez más y más.
Comienza pequeño, como el más pequeño, como la más pequeña de las semillas. Luego se hace la mayor de todas, pero debe crecer. ¿Qué debe crecer? Mi fe es lo que debe hacer. Para eso necesito oración y ayuno, por cierto. Hemos hablado demasiado de la oración y el ayuno. Es más, hemos tenido ayunos, hemos convocado ayuno, oración y ayuno. Volvamos a Marcos 4. Continuamos con los versículos 31 y 32. Dice, recordemos, recordemos, que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. ¿Recordamos el Padre Nuestro de Lucas 11:2? Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dice Lucas 11:2? Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios es Cristo. Ahora vamos a verlo claramente, por cierto, en su palabra. Venga a nosotros tu reino. Que venga el reino de Dios. Que se haga la voluntad de Él en mi vida como en el cielo. En Lucas 17, de los versículos 20 al 24, concretamente 20, 21 y 24, dice así lo siguiente. Dice así este pasaje. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el Señor les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dice el versículo 21. Dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? El reino de Dios es Cristo. Helo aquí, helo allá. No, el reino de Dios está entre vosotros, porque el reino de Dios es Jesús. Continúa y dice, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es demasiado claro lo que me dice la palabra de Dios. El reino de Dios ya vino. El reino de Dios es permanente en mi vida y el reino de Dios también vendrá. O sea, Cristo vino, pero también vendrá. Y eso nos decimos, no, es que Él viene, pero Él vino también, porque el reino de Dios está en medio de vosotros y volverá nuevamente, porque Cristo vino y Él vendrá. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios y la fe con el reino de Dios? Recordemos que el reino de Dios es Jesús. Recordemos que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Es el cumplimiento de la ley, de todo lo que los profetas ahí escribieron. Recordemos que Él es el autor y consumador de la fe, de acuerdo a lo que me dice Hebreos capítulo 12. Entonces, cuando recibo el reino de Dios en mi vida, venga a nosotros tu reino, el Padre nuestro. Yo recibo el reino de Dios en mi vida. ¿Qué debe causar esto en mí? Que Él debe crecer en mí. Yo he de menguar. Como aquel grano de mostaza debe crecer cada vez más y más en mí. Es un pequeño grano de mostaza, pero ha de crecer como la fe ha de crecer en mí. Como la palabra de Dios ha de crecer y yo he de menguar. Su palabra ha de crecer en mí como el grano de mostaza. Mi fe en Jesús y en su palabra ha de crecer en mí como el grano de mostaza. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, tal como el Señor le decía a aquellos fariseos, como el grano de mostaza a la tierra. Así de acercarse a nosotros. Usted cuando recibe a Jesús, lo recibe como usted siendo aquella tierra y Jesús siendo aquel grano de mostaza. Dice Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a la Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, el Señor se acercó a ellos y les dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Él ya vino, el reino de Dios se acerca a usted, porque Cristo se acerca a usted. Dios llega al hombre.
Pero para que sea sembrada aquella semilla que se ha acercado a usted, que es Cristo, como aquel grano de mostaza. La tierra, que soy yo, ha de anhelar ese pequeño grano, que es aquel niño que nació en Belén. Debo aceptar en mi vida. Aquel niño nació en Belén, como aquel grano, como aquel pequeño grano de mostaza. Ahí en la tierra, ha de nacer ahí en mi vida, que es mi tierra, que es esta tierra. Venga a mi vida tu reino. Venga, Jesús, a mí. Venga a mi vida, que es esta tierra. Que venga Jesús, que es como aquel grano de mostaza. Pero este grano de mostaza ha de crecer como Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Cuando Jesús va creciendo en mí, voy creciendo en estatura espiritual, pero también voy creciendo en gracia. Dios me va llenando de gracia hacia otros y hacia Dios. Marcos 10:15 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. La tierra, que soy yo, ha de recibir a Jesús como aquel grano de mostaza, como aquel pequeño grano, pero debe ir creciendo. La tierra que no reciba el grano de mostaza como tierra blanda, como tierra tierna, ¿qué va a pasar entonces en ella? He de recibirlo de esta manera. También yo he de ser, como dice aquí la palabra de Dios, como un niño. Así es recibirle a Él. Cuando yo recibo ese pequeño grano de mostaza, como aquel niño que nació en Belén, he recibido yo también como aquel niño que va creciendo espiritualmente. Pero mi tierra, mi vida debe ser blanda, debe ser tierna, receptiva a este grano de mostaza. Pero también me dice la palabra de Dios que de buscar el reino de Dios. Lucas 12:31 dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. He de buscar a Cristo, he de anhelarlo, he de acercarme a Él así como Él se ha acercado a mí. He de buscar su palabra, he de vivir, o mejor, de buscar siempre el vivir por fe. Que hoy, entonces, usted acepte siempre y reciba la palabra de Dios. La reciba cada día como aquel grano de mostaza en su vida. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor de Dios, hoy me permites, Dios, por medio de tu entendimiento, el entendimiento, Dios, ahora que tú pones en mi vida, del entendimiento espiritual, comprender esto, Señor, en mí. Dios, aquello del grano de mostaza, ¿a qué semejaré? ¿A qué será comparado el reino de Dios? Es como un grano de mostaza. Pero el reino de Dios eres tú, Jesús. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ha venido a vosotros. El reino de Dios hoy se ha acercado a vosotros. Y hoy Dios se acerca a usted. Jesús se acerca a usted. Pero usted acérquese también a Dios.
acérquese a Jesús, búsquele a Él, anhélele, dígale: Señor, yo te anhelo, acércate a mí, Dios. Señor, que tu palabra cada día sea tierna en mi vida, que tu palabra siempre halle en mí una tierra receptiva, una tierra tierna, blanda, preparado, Dios, para ti, para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque un día yo te recibí. Te recibí como la tierra recibe al grano de mostaza. Te recibí como aquel pequeño grano, como aquel pequeño niño que nació en Belén. Y me diste el nacimiento y naciste en mi vida, Jesús. Pero ahí es donde tú has de crecer, Dios, y yo de menguar. Muchos se quedan con este nacimiento, pero no crecen. Pero para esto tú has de crecer en mí. Para esto, Dios, Señor, he de crecer día a día. Mi crecimiento se da por medio de la fe. Te entrego, Dios, mi incredulidad, mi perversidad. Te la entrego a ti, mi Señor, mi Dios. Y por eso, Dios, perseveraré en oración y ayuno, para que mi vida sea una vida de fe, para que mi fe sea, así sea, con un pequeño grano de mostaza, Dios. Gracias por tu crecimiento en mi vida. Gracias por tu palabra que día a día crece en mí. Pero que también, oh Dios, la fe cada día vaya creciendo. Te lo pido a ti, mi Señor y Dios. Ahora, Señor, Dios, ahora Jesús, tú crees el reino de Dios. Ahora derrama tu bendición y tu protección sobre cada uno en esta noche. Te lo pido a ti, mi Señor y Dios. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana con nuestro programa, nuestro último espacio del día en torno a Dios. Abre los cielos. No olvidemos que mañana tenemos un encuentro a las 5 de la tarde, nuestra gran reunión Raíces. Por supuesto, a las horas de la mañana, 10 de la mañana hora Colombia, tenemos nuestra gran reunión también, una reunión maravillosa, la reunión del MIC, Ministerio Infantil Cristiano, para niños y niñas, para nuestros hijos pequeños. Que Dios los bendiga ricamente. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.